Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 27 de marzo del año 2025. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué piensan los cargos del PSOE de buena parte de España cuando se enteran por la prensa de los pactos que ha alcanzado su jefe Pedro Sánchez con Carles Puigdemont o Arnaldo Otegi? Pactos que van en contra de los ciudadanos de los territorios de casi toda España y que luego les toca a esos cargos regionales del PSOE explicárselo a sus votantes y militantes de Andalucía, de Madrid, de Murcia, de Asturias, de Galicia, de Castilla y León. Si se lo han preguntado alguna vez, hoy están de enhorabuena porque tengo la respuesta para ustedes. Y encima tengo hasta los cortes de sonido. No. No es que alguno haya decidido dar un paso adelante y decir lo que piensa de los pactos de Pedro Sánchez. Eso lo hacen pocos y con el cargo bien blindado. El resto se calla, algunos porque, o muchos porque estarán de acuerdo con Pedro Sánchez y sus pactos con la ETA y los golpistas, y otros porque dirán, es que si hablo me quedo sin sueldo. Pero como les digo, se ha obrado el milagro y tenemos hasta el sonido. Así que pónganse cómodos, si pueden, porque algunos nos pueden estar escuchando mientras trabajan, o sacan al perro, están en el gimnasio, en fin, donde estén ustedes, presten atención porque paso a contárselo. Ayer se celebró en las Cortes de Castilla y León el debate sobre el estado de la comunidad. Ese debate que Sánchez no convoca en las Cortes Generales, pero que le reprocha a Castilla y León. ¿Se acuerdan? No, es que en Castilla y León no se hacen debate. Pues mira, es que ayer se estaba haciendo ese debate. El debate sobre el estado de la nación, creo que Sánchez en 7 años lo ha hecho una vez, y Bolaños dio una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para decir que el plan de regeneración democrática pasaba porque fuera obligatorio hacer el debate sobre el estado de la nación. ¿Y por qué no lo empiezan a hacer ya? Ahora dicen sobre el debate del estado de la nación que lo mismo para después del verano. Aquí está todo o antes del verano o después del verano. Bueno, que me despisto. Ayer se celebra en Castilla y León el debate sobre el estado de la comunidad y en un receso del pleno se monta un grupito con socialistas que no se dan cuenta que se ha quedado un micrófono abierto. Y ese micrófono abierto capta la conversación que tienen esos altos cargos del Partido Socialista en Castilla y León durante el tiempo que dura el descanso. Como el sonido registrado no es muy limpio, hay bastante ruido y se cruzan bastantes voces, porque era una conversación a 4 en la que había conversaciones paralelas. Nosotros no les vamos a poner todo el audio, son unos 4 minutos, pero les voy a dar algunas perlas, frases que se dicen en la conversación, que se captan bien y con el contexto que les voy a poner se entienden mucho mejor. En primer lugar, ¿quiénes son los que están charlando sin saber que un micrófono indiscreto se ha quedado encendido y les está grabando? Pues una es Ana Sánchez, que fue nada menos que secretaria de organización del PSOE Castilla y León y que actualmente es la vicepresidenta segunda de la mesa en las Cortes de Castilla y León. Y luego hay 3 diputados autonómicos, entre ellos uno que es de la actual Ejecutiva Regional, José Luis Vázquez, que además fue alcalde socialista de Segovia. Les tengo que hacer un paréntesis para recordarles lo siguiente. La Ejecutiva Regional de Castilla y León se renovó hace solo un mes, cuando Luis Tudanca se echó a un lado después de decir que él no, que él se enfrentaba al sanchismo. Y algo le dijeron para convencerle y dijo, bueno, venga, pues me echo a un lado. Y sin Tudanca, como sin Lobato en Madrid, pues eligió a Carlos Martínez, un sanchista converso. Él mismo se define así, porque como antes era susanista, perdió Susana y ¿qué se hizo? Sanchista. Bien por Carlos Martínez, que es el nuevo líder del PSOE de Castilla y León. Total,
Que en esas conversaciones en las que les recuerdo está la que fuera secretaria de organización del PSOE de Castilla y León y 3 procuradores, uno de ellos miembros de la ejecutiva, empiezan a hablar en el receso y aprovechan los minutillos para poner a caer de un burro al nuevo líder del PSOE en la región y de paso algún que otro ministro, como por ejemplo el de la tierra, Óscar Puente. Lo que dicen estos socialistas del recién elegido líder sanchista converso de Castilla y León es que, esto como el jefe, dice una cosa y la contraria, e incluso dudan de su nivel neuronal. Le critican por haber pedido al presidente de Castilla y León, el del PP, Mañueco, que anticipe las elecciones. Escuchen. Es terrible, José Luis, no me cabe en la cabeza. No es que apure la legislatura, es que... No saben si matan, espantan, dicen una cosa y la contraria. Igual te adelanto elecciones que te tengo la noticia. Que yo, ¿cómo no decir en la ejecutiva, que a mí me lo tiene que explicar alguien, cuando el Lumbreras al que se le ocurrió lo de la lista más votada, de verdad no queda una sola neurona allí que diga ¿dónde vamos? Es terrible, José Luis, no me cabe en la cabeza. Pero si no saben si mata o espanta, dice una cosa y la contraria. Con esto del adelanto electoral, el Lumbreras que se le ocurrió en la ejecutiva lo de la lista más votada. Pero de verdad, ¿no queda una neurona más allí? ¿Alguien que diga, ¿pero dónde vamos? Eso de que lo de que no queda una neurona lo dice la vicepresidenta segunda de las Cortes, la exsecretaria de organización del PSOE de Castilla y León. En otro momento de la conversación se escucha al procurador José Luis Vázquez presumir de la pancarta que más tiempo ha estado colgada del Ayuntamiento de Segovia cuando yo era alcalde. ¿Pancarta en contra de quién? De Teresa Rivera. La pancarta que más tiempo está en el balcón colgada de mi ayuntamiento, ¿sabéis cuál fue? Pero no Cuando Teresa Rivera me quitó la caza, puso una pancarta, no consintamos que el gobierno nos quite la caza. No consintamos que el gobierno nos quite la caza. La pancarta presumiendo de le puse una pancarta en el ayuntamiento contra Teresa Rivera. Otra frase, Isaac. Le quemo el ministerio. Le quemo el ministerio aunque sea de mi color. Y aquí ya no sabemos, Isaac, si esto es el ministerio de Óscar Puente, el que amenazan con quemar, si es el Ministerio de Transición Ecológica, si es el Ministerio de Hacienda, si es el Ministerio del Interior. Lo que sí sabemos es que es un ministerio del gobierno de Sánchez. Se lo queman, ¿eh? Aunque sean de su color. Lo que sí sabemos es que al ministro Óscar Puente le critican por varios asuntos, entre ellos por dar la razón al alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, cuando propuso suprimir paradas del AVE en Castilla y León para que el tren llegue antes a Madrid desde Galicia. Pero queremos ganar elecciones así, que nos votan en el territorio, ¿eh? Que no nos votan en la mopeta del ministerio, que nos votan en el territorio. Pero queremos ganar elecciones así, que no nos votan en el territorio, que no nos votan en la moqueta del ministerio. Que no nos votan en la moqueta del ministerio. Esmeralda, mírame a ver la cuenta de Twitter de Óscar Puente, a ver si ha respondido. Le acabo de mirar, sí. ¿Sí? ¿Y ha puesto algo? No, no ha puesto nada. Bueno, es que claro, es que está tan ocupado contra Ayuso y contra Mazón que responder a los que desde su partido amenazan con quemar algún ministerio y dicen que el sanchismo no tiene neuronas en Castilla y León y que Óscar Puente creen que se vota en la moqueta del ministerio. El que sí ha hablado es el mononeuronal, según algunos de sus compañeros, el actual líder del PSOE en Castilla y León, el sanchista converso. Ha dicho que van a tener que asumir responsabilidades. Es decir, que estemos pendientes de la información para saber si les cortan la cabeza hoy, mañana. Lo mismo hasta les expulsan definitivamente el PSOE antes que a Ábalos. Porque a Ábalos dijeron que le echaban, pero Ábalos dijo que no me voy
y la expulsión de Ábalos como militante oficial del PSOE se paralizó. La cadena SER adelanta que estos 4 procuradores socialistas van a ser apartados inmediatamente de sus responsabilidades en la dirección de la formación. De todos los pensamientos socialistas hechos públicos, no por valor, sino por un micrófono indiscreto, yo me quedo con ese lamento que decían: ¿pero queremos ganar elecciones así? Que nos votan en el territorio, que no nos votan en la moqueta del ministerio. Siempre se ha dicho que Pedro Sánchez, las únicas elecciones que de verdad le preocupan y le ocupan son las que le sirven a él para mantenerse en el poder. Ahora hay un mantra que dice que ya ni siquiera le gustan esas elecciones, que en realidad ya no le gustan las elecciones. De creernos lo que cuentan desde la Moncloa, Sánchez no quiere ver ni en pintura urnas hasta 2027, pese a que al CIS de Tezanos le dice que si se presenta no solo gana las elecciones en España, sino que gana las elecciones en Francia, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Pero Sánchez, por algún motivo, siempre nos puede sorprender, y lo mismo antes o después del verano, además de una tele, una amnistía y un no sé qué, podemos tener elecciones. Pero lo que se dice es que hasta el 2027 y más allá. Pero ¿cómo aguantar hasta el 2027 sin pasar malos tragos? Pues obligando a otros a hacer todo lo que sea necesario para mantenerse él en el poder, aunque ese necesario sea la mayor de las barbaridades. Pero la mayor, lo nunca visto. Fíjense que en estos 7 años hemos visto muchas cosas que se nos negaron que se fueran a hacer, y otras que aunque nos lo hubieran dicho que las iban a hacer no nos lo hubiéramos creído. Pero hemos entrado en una nueva fase. Y el ejemplo más claro ahora mismo es lo de Cándido Conde Pumpido y la absoluta ida de olla que está llevando a cabo el presidente del Constitucional contra la Audiencia de Sevilla. Pumpido, se lo hemos contado, se puso como una hidra cuando se enteró que unos jueces provinciales habían osado llevarle a él la contraria y decir que iban a ir a los tribunales europeos para denunciar su cacicada con el blanqueo del robo masivo de los seres de Andalucía. Primero le entró el calentón y luego soltó todo lo que tenía por esa boca y pensó que amenazándoles les iba a asustar. Pues no me quiero imaginar cómo se habrá puesto hoy Cándido Conde Pumpido al enterarse que esos 5 jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla no se han acobardado pese a las amenazas y han decidido plantar cara al golpe de Pumpido. Esmeralda. Por resumir brevemente de dónde venimos, Dieter. El pasado martes, día 18 de marzo, la Audiencia Provincial de Sevilla emitió una providencia planteando la posibilidad de llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto o de ordenar reescribir la sentencia de los SERE. La Audiencia de Sevilla le dio 10 días a las defensas para poder presentar alegaciones y, bueno, pues para poder tomar una decisión definitiva. Y ese plazo finaliza el 3 de abril a las 3 de la tarde. La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla la conforman 5 magistrados. María del Pilar Llorente, Encarnación Gómez Caselles, Francisco Asís Molina, Juan Jesús García y Patricia Fernández Franco. Los 5 consideran que el Tribunal Constitucional se ha extralimitado, esto es textual, en su función de control, invadiendo ámbitos que pertenecen a otros jueces y tribunales, y además que al amparar a la cúpula del gobierno socialista andaluz, es decir, Chávez, Griñán, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, puede que se esté incumpliendo también la legislación comunitaria. Esta providencia, como nos contó en Libertad Digital Miguel Ángel Pérez, pues sentó muy mal a Cándido Conde Pumpido, tanto
que este lunes Pumpido delegó en el magistrado izquierdista Ramón Sáez Valcárcel para que se ocupara él de ir tanteando al resto de magistrados izquierdistas de la Sala Primera del Constitucional para ver de qué manera torpedear a la Audiencia de Sevilla. Eso fue el lunes. El martes, Cándido Conde Pumpido trasladó su decisión a los 12 componentes del Constitucional durante el Pleno y les comunica que iba a solicitar a la Audiencia de Sevilla esa providencia, la que pretenden remitir al Tribunal de Luxemburgo, y que además iba a encargar un informe a los letrados del Constitucional para determinar hasta dónde llegan las competencias de los jueces españoles. Les hemos contado tantos escándalos en esta etapa de gobierno de Pedro Sánchez que a lo mejor ustedes no son conscientes de la gravedad de esto que les acaba de decir Esmeralda Ruiz. El presidente del Tribunal Constitucional, apercibido 2 veces por el Tribunal Supremo, que en 2 fallos le ha recordado que ser presidente del Constitucional no te evita una imputación si prevaricas, ese presidente del Constitucional está tratando de amordazar a una audiencia provincial entera para evitar que cualquier tribunal español en el futuro pueda acabar llevando a la justicia europea cualquier caso, bien sea el mayor escándalo de corrupción socialista, por ahora, el de los ERES, o cualquier otra resolución que el tribunal diga: no estoy de acuerdo con que el Constitucional de Pumpido se haya puesto del lado de Frankenstein y lo llevo a Europa, que es lo que se hacía hasta ahora. Decía Esmeralda, el jueves que viene, el día 3 de abril, será cuando el Tribunal de Sevilla, esa audiencia, tome una decisión. Pero hoy, los jueces, los 5 de la Audiencia de Sevilla, han vuelto a hablar. Y lo han hecho a través de la justicia, de sus escritos. Y esa respuesta nos indica que los 5 de Sevilla resisten el segundo envite de amenazas de Pumpido y que van a por todas. Ha habido otra providencia, sí, con fecha del 25 de marzo, la hemos conocido hoy, en la que los magistrados de la Audiencia de Sevilla le dicen a Pumpido que antes de remitirle nada, les justifique la finalidad o razón de su solicitud. Es decir, que le preguntan a Cándido Conde Pumpido para qué quiere él ese documento que podría acabar en la justicia europea. Cuenta la cadena SER que esta respuesta ha generado sorpresa, dicen, en el Constitucional. Entendemos que, Dieter, solamente una parte, en la parte izquierdista. Claro, la cadena SER ha consultado a sus fuentes en el Constitucional y dicen: pues nos ha causado sorpresa, porque pensaban que los 5 de Sevilla se iban a acobardar. Pero es que no han visto en la SER y en el Constitucional, la parte izquierdista, lo que está pasando en España. ¿Se acobardó Peinado? ¿Se ha acobardado la juez Viedma? ¿Se acobardó la fiscal decente que se rebeló ante el fiscal general del Estado? ¿Se acobardó el Supremo? ¿Se ha acobardado la UCO? Pues después de la sorpresa que la parte pumpidesca del Constitucional se ha llevado con que sus amenazas no hayan surtido efecto, ¿saben lo que ha venido? Nuevas amenazas. Esta vez más gordas contra los jueces de Sevilla. Atención al textual, que esas fuentes del Tribunal Constitucional le han dicho a la cadena SER. Leo textual. El Constitucional puede por ley reclamar su cumplimiento efectivo e incluso instar a la destitución de los funcionarios insumisos. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto. Que el Constitucional ya le está diciendo a la cadena SER que a ver si no va a destituir a los jueces insumisos de la Audiencia de Sevilla. ¿Saben cómo ha titulado la noticia la cadena SER? La Audiencia de Sevilla desafía al Tribunal Constitucional por la sentencia de los ERE. Recurrir legalmente
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es desafiar al Constitucional. Y cuando el Constitucional te dice, esa providencia que vas a mandar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, me la mandas a mí. Y los de la Audiencia de Sevilla le dicen, ¿puede justificarme por qué se la tengo que mandar a usted, Pumpido? Entonces, eso es desafiar al Constitucional, que parece que están poniendo ya como si fueran los golpistas del 17. Porque de hecho, la maniobra de Conde Pumpido es utilizar un cambio que se hizo para que, si los golpistas no acataban las sentencias del Constitucional, fueran, eso sí, destituidos, inhabilitados y algo más, para ir contra los 5 de Sevilla. Instar a la destitución de los funcionarios insumisos. Hombre, la SER también podría haber titulado diciendo, Pumpido amenaza a los jueces de Sevilla con destituirlo si no se rinden a sus designios. Tras estas amenazas, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha creído que había que salir en defensa de los 5 magistrados, de los 5 indomables de la Audiencia de Sevilla. Escuchen al portavoz de la asociación en declaraciones a este programa. Nos llenamos el pecho mucho de respetar las instituciones. Yo creo que aquí también hay que respetar las instituciones, hay que respetar la capacidad que tengan los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla de poder usar las herramientas que legalmente tienen. Y yo quiero recordar que el uso precisamente de estos recursos, que está legalmente previsto, no es en ningún caso ningún acto de desobediencia. Y la Audiencia Provincial de Sevilla tiene la posibilidad de plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial. Es muy peligroso dar órdenes o instrucciones que pongan en duda precisamente este tipo de comportamientos, que lo que está haciendo la audiencia es simplemente usar los recursos legales que tiene a su disposición. Yo tengo que recordar que nuestra asociación judicial fue a Europa atacando una resolución del Tribunal Constitucional precisamente porque entendíamos que con esa resolución el Tribunal Constitucional estaba vulnerando los derechos civiles y políticos de candidatos nuestros que se presentaban al Consejo General del Poder Judicial. Y tuvimos que ganar en Europa esta batalla para que el Tribunal Constitucional pues fuera reprendido, por así decirlo, de su actuación. Yo creo que es muy importante que existan órganos superiores al propio Tribunal Constitucional, como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque dan mayor seguridad jurídica a todos los procedimientos en donde está en juego pues los derechos de las personas. Lo último que sabemos de este asunto, lo hemos conocido esta misma tarde, Esmeralda, Cándido Conde Pumpido tampoco se rinde y ha dado un nuevo paso. Sí, quiere que el Pleno del Tribunal Constitucional de la semana que viene vuelva a debatir este asunto. Y lo quiere volver a intentar porque hoy hemos sabido que el Pleno que se ha celebrado esta semana pues no salió como él esperaba. Cuenta Europa Press, citando fuentes jurídicas, que en su intento por evitar que jueces españoles puedan acudir a la justicia europea, Conde Pumpido cuenta con pocos apoyos, incluso en el sector izquierdista, esto es textual, del Tribunal Constitucional. Estas mismas fuentes hablan de una postura personalísima del presidente del Constitucional. Ojo, Esmeralda, a este asunto. Ojo, porque si hubiéramos tenido un micrófono indiscreto como el de Castilla y León, lo mismo escuchábamos a algunos magistrados izquierdistas decir: pero es que Pumpido quiere que nos metan en la cárcel. Las 2 sentencias del Supremo no advertían solo a Pumpido, advertían a todos los magistrados del Constitucional. Si prevaricas, aunque estés en el Constitucional, terminas imputado. A ver qué es lo que pasa, a ver si todos se quieren quemar a lo bonzo por Sánchez como Pumpido en el Constitucional, o estamos viendo que algunos están saltando ya del barco, yéndose a la agencia Europa Press a decirles: es que esto es de él, es que esto es de él. Personalísima postura, dicen. Parafraseando a esos socialistas de Castilla y León a los que les mandamos un fuerte abrazo antes de que los destituyan, después de que les pillaran con un micrófono indiscreto diciendo lo que pensaban del sanchismo, eso de que esta legislatura ya no se decide en las urnas ni en el Parlamento, sino en la moqueta del Constitucional. La legislatura, y algo más que la legislatura,
está sosteniéndose ahora mismo sobre los hombros de Cándido Conde Pumpido. Y no hay más. Si los 5 indomables de la Audiencia de Sevilla logran vencer en esta batalla por el Estado de Derecho a Conde Pumpido, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les da la razón, o incluso, es más, ni siquiera hay que llegar a ese punto para saber quién gana, sino que en el Constitucional izquierdistas deciden mirar para otro lado porque, llegado a cierto punto, la imputación y el ejemplo de Álvaro García Ortiz les puede asustar. Si los 5 de Sevilla vencen esta batalla por el Estado de Derecho, la democracia y la seguridad jurídica, Pedro Sánchez puede dar esta legislatura por perdida. Porque sin Pumpido, los corruptos del PSOE, los de antes y los de ahora, van a la cárcel. Y sin Pumpido, el comodín de Pedro Sánchez, el que sostiene la legislatura, Puigdemont se queda sin amnistía. Y sin amnistía no hay legislatura, no hay presupuestos, no hay nada. El sanchismo, con todo lo que ello conlleva, se va por el desagüe si Pumpido pierde esta batalla, porque no la pierde Pumpido, la pierde Sánchez. Sánchez ha creado ya un PSOE a su medida, por si acaso. Ha colonizado casi todas las instituciones públicas, está nacionalizando las grandes empresas y va a tener una televisión a su medida por si acaso. Perder la guerra deprisa es una cosa, perder la guerra del Constitucional es otra. Si Pumpido, por el contrario, vence a los 5 indomables de Sevilla, nuestro presidente del gobierno tendrá ya un Estado de Derecho propio. Y entonces apaga y vámonos, democracia española. Recuerden estos nombres: María del Pilar Llorente, Encarnación Gómez, Francisco Asís Molina, Juan Jesús García y Patricia Fernández, los 5 indomables de Sevilla. Si al final son ellos los que terminan ganando esta batalla, podremos decir aquello de que nunca tantos debimos tanto a tan pocos. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.